El día en que mi padre arrojó el regalo de la abuela a la basura, el sonido no fue el de un objeto cayendo, sino el de una historia rompiéndose. Nadie lo entendió en ese momento. Nadie excepto ella, que permaneció de pie junto a la puerta con las manos temblorosas y la mirada clavada en el suelo, como si hubiera visto desaparecer algo más que un simple objeto viejo. La abuela Carmen había llegado esa mañana con una pequeña caja envuelta en papel marrón y atada con una cuerda fina. No era elegante ni pesada, ni llamativa. Era justo lo contrario de los regalos que mi padre apreciaba, nada de marcas, nada de brillo, nada que pudiera presumirse delante de otros. Aún así, ella la sostuvo como si llevara algo frágil y sagrado. «Es para ti», le dijo a mi padre con una sonrisa tímida. «Lo guardé muchos años». Mi padre frunció el ceño antes incluso de abrirla. Ya estaba cansado, lo notábamos todos. El trabajo, las cuentas, la vida que siempre parecía exigir más de lo que daba. Cuando desató la cuerda y levantó la tapa, su expresión se endureció. Dentro había un objeto extraño, envuelto en un paño amarillento por el tiempo. Parecía una vieja pieza de metal, oscura, con grabados apenas visibles. No era oro brillante ni plata pulida. A simple vista parecía inútil. ¿Esto qué es?, preguntó girándolo entre los dedos con desdén. La abuela se aclaró la garganta nerviosa. Era de tu abuelo. Dijo que algún día entendería su valor. Mi padre soltó una risa corta, seca. ¿Valor? Mamá, esto es chatarra. Basura vieja. Yo miré a la abuela. Sus labios se apretaron, pero no dijo nada. Había aprendido con los años que discutir con mi padre solo alargaba el dolor. Deberías haberme traído algo útil, continuó él. No esto. Y entonces hizo algo que ninguno de nosotros esperaba. Caminó hasta la cocina, abrió el cubo de basura y arrojó el objeto dentro, como si se tratara de una cáscara de fruta. El sonido metálico al chocar con otros desechos resonó en la habitación. La abuela dio un paso adelante instintivamente, como si quisiera detener el tiempo. No, susurró, pero la palabra murió en su boca. Mi padre cerró el cubo con un golpe seco y se lavó las manos, satisfecho como si hubiera limpiado algo desagradable. Ya está. No llenemos la casa de trastos. El silencio que siguió fue espeso. Yo sentí una presión en el pecho que no sabía explicar. La abuela recogió su bolso con manos torpes y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se volvió hacia mí y me miró de una forma que nunca olvidaré. No había enojo, solo una tristeza profunda, y algo más. Algo parecido a la resignación de quien sabe que ya es demasiado tarde. Durante días, nadie volvió a mencionar el regalo. La vida siguió como siempre. Mi padre parecía haber olvidado el incidente por completo. La abuela dejó de visitarnos con la misma frecuencia. Cuando lo hacía, estaba más callada, más encorvada, como si cargara un peso invisible. Una noche, mientras sacaba la basura, recordé el objeto. El cubo estaba lleno, pero algo dentro de mí me empujó a buscar. Metí la mano, ignorando el asco, hasta que mis dedos tocaron el metal frío. Lo saqué, lo limpié un poco con una servilleta y lo observé bajo la luz del pasillo. Los grabados eran más claros ahora, símbolos pequeños, patrones que no parecían aleatorios. En un borde casi borrado por el tiempo, había una inscripción diminuta. No la entendí, pero sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Esa noche lo escondí en mi habitación. Al día siguiente se lo llevé a la abuela. Cuando lo vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Pensé que se había perdido, dijo apretándolo contra su pecho. No sabes lo que has hecho. Abuela, ¿qué es en realidad? Pregunté. Ella dudó. Miró a su alrededor como si temiera que alguien pudiera oírla. Es algo que no debía terminar en la basura, respondió. Tu abuelo arriesgó mucho por conseguirlo. Sus palabras despertaron mi curiosidad, pero también mi inquietud. ¿Qué podía tener de especial un objeto que parecía tan común? Pasaron algunas semanas hasta que ocurrió algo inesperado. Una tarde, un hombre desconocido llamó a nuestra puerta. Vestía de manera elegante con un maletín de cuero en la mano. Preguntó por mi padre por su nombre completo. Soy representante de una casa de tasación, dijo.
Estamos buscando un objeto que, según nuestros registros, podría estar en esta familia. Mi padre se tensó de inmediato. Aquí no tenemos nada de valor, respondió. Debe de estar equivocado. El hombre sonrió con calma. Eso mismo dijeron otros antes de descubrir lo que tenían. Desde el pasillo, yo sentí como el corazón me latía con fuerza. Pensé en el objeto escondido en la casa de la abuela, en su mirada el día que lo rescaté de la basura, en la frase que había dicho mi abuelo: algún día entenderás su valor. El hombre abrió el maletín y sacó una fotografía. Era el mismo objeto. Los mismos grabados. La misma forma. Si lo tienen, continuó, su valor es incalculable, no solo por el dinero, sino por su historia. Mi padre palideció. Eso es imposible, murmuró. Solo era una vieja pieza de metal. Basura. En ese instante la puerta del fondo se abrió lentamente y la abuela, que había llegado sin avisar, apareció en el umbral, sosteniendo el objeto entre sus manos, mirándolo a él con una mezcla de dolor y calma, mientras el hombre del maletín daba un paso adelante y decía en voz baja que aquel objeto había sido dado por perdido durante décadas. Mi padre abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Por primera vez lo vi realmente desarmado, como si la seguridad que siempre mostraba se hubiera evaporado de golpe. Mamá, balbuceó. ¿Qué es eso? La abuela no respondió de inmediato. Caminó despacio hasta la mesa del comedor y dejó el objeto con cuidado, como si pudiera romperse con solo mirarlo mal. Sus manos seguían temblando, pero su voz, cuando por fin habló, era firme. Es lo que tú llamaste basura, dijo. Y es también la razón por la que tu padre nunca quiso que nadie supiera demasiado sobre su pasado. El hombre del maletín asintió como si confirmara algo que ya sabía. Se trata de una pieza histórica, explicó. Una reliquia vinculada a acontecimientos que no figuran en los libros comunes. Su procedencia ha sido un misterio durante años. Mi padre se dejó caer en una silla. Se pasó la mano por el cabello, respirando con dificultad. Yo no sabía, repitió. Mamá, de verdad no sabía. La abuela lo miró y en sus ojos no había reproche, sino una tristeza antigua. Eso es lo que más duele, respondió. Nunca quisiste saber. El silencio volvió a apoderarse de la habitación. Yo observaba al hombre del maletín, que sacó ahora unos documentos y los extendió sobre la mesa. Había sellos, firmas, fechas antiguas. Todo parecía demasiado grande para aquella casa modesta, para nuestra vida cotidiana. Hemos seguido el rastro de este objeto durante años, continuó. Pasó de mano en mano, se ocultó, se perdió, hasta que finalmente supimos que había quedado en poder de una mujer llamada Carmen. La abuela inclinó ligeramente la cabeza. Yo lo guardé, dijo. Porque se lo prometí a mi esposo. Mi padre levantó la vista, sorprendido. ¿Prometiste qué? Ella cerró los ojos un instante como si reuniera fuerzas. Que no permitiría que se vendiera, ni que se usara para hacer daño. Que solo lo entregaría cuando fuera el momento adecuado. El hombre frunció el ceño con respeto. Y ese momento podría ser ahora, dijo. Hay personas interesadas en adquirirlo, otras en protegerlo. Pero todas saben que su valor es enorme. ¿Cuánto? Preguntó mi padre de golpe. ¿Cuánto vale? La pregunta flotó en el aire, pesada, incómoda. La abuela lo miró con una mezcla de decepción y cansancio. Siempre lo mismo, susurró. Siempre el dinero primero. El hombre respondió antes de que la tensión aumentara. No puedo dar una cifra exacta sin una tasación formal, pero hablamos de una suma que podría cambiar la vida de cualquiera en esta habitación. Mi padre tragó saliva. Sus ojos brillaron, no de emoción pura, sino de algo más complejo, culpa, ambición, miedo. Yo lo tiré, dijo en voz baja. Lo tiré como si no valiera nada. Yo di un paso adelante. Si no lo hubiera sacado de la basura, empecé. Todos me miraron. La abuela se giró hacia mí sorprendida. ¿Fuiste tú? Preguntó. Asentí. Ella se acercó y me tomó las manos. Gracias, dijo simplemente. Mi padre bajó la cabeza. Por primera vez, no intentó justificarse.
Mamá, lo siento, murmuró. ¿De verdad? Ella no respondió enseguida. Caminó hacia la ventana, observando la calle, como si buscara respuestas fuera de la casa. Las disculpas no devuelven el respeto perdido, dijo al fin. Pero al menos abren una puerta. El hombre del maletín cerró sus documentos. No los presionaré, afirmó. Volveré en unos días. Decidan qué quieren hacer. Pero les advierto algo, una vez que se conozca públicamente que el objeto ha reaparecido, no todos los interesados serán amables. Esa última frase me produjo un escalofrío. ¿A qué se refiere? Pregunté. Él me miró con seriedad. A que algunas personas creen que este objeto les pertenece. Y no suelen aceptar un no como respuesta. Cuando se fue, la casa quedó envuelta en una atmósfera extraña. Nada era igual. El objeto seguía sobre la mesa, silencioso, pero parecía dominarlo todo. Mi padre no dejaba de mirarlo. Nunca imaginé, decía una y otra vez. Si lo hubiera sabido. Si lo hubiera sabido, ¿qué? Interrumpió la abuela. ¿Lo habrías tratado con más cuidado? ¿O solo habrías visto su precio? Él no respondió. Esa noche casi no dormí. Pensaba en el sonido del metal cayendo en la basura, en la fotografía que el hombre había mostrado, en las palabras sobre personas que no aceptarían un no. Algo me decía que aquello no era solo una cuestión de dinero o de orgullo herido. A la mañana siguiente desperté con la sensación de que alguien nos observaba. Me asomé por la ventana y vi un coche oscuro estacionado al otro lado de la calle. No lo había visto antes. Permanecía allí inmóvil. Cuando se lo mencioné a mi padre, se encogió de hombros. Seguramente es coincidencia, dijo, aunque su voz no sonaba convencida. La abuela, en cambio, se puso pálida. Tu abuelo temía este momento, murmuró. Temía que algún día, el pasado nos encontrara. Tomó el objeto y lo envolvió de nuevo en el paño amarillento. No debería quedarse aquí, añadió. No es seguro. ¿Entonces dónde? Pregunté. Ella me miró fijamente como si la respuesta fuera obvia. Hay lugares, dijo. Personas que aún recuerdan lo que significa realmente. Pero para llegar a ellos, alguien tendrá que acompañarme. Mi padre abrió la boca para protestar, pero se detuvo al ver su expresión. Esta vez, continuó la abuela, no voy a decidir sola. Y no voy a permitir que se trate como basura otra vez. El coche seguía ahí fuera silencioso esperando, mientras dentro de la casa todos entendíamos que lo que había comenzado con un gesto de desprecio estaba a punto de arrastrarnos a algo mucho más grande, algo que apenas empezábamos a comprender. Algo que ya no podía ignorarse ni esconderse bajo una alfombra de silencio. La abuela se sentó lentamente como si el peso de los años y de los secretos se hubiera hecho de repente demasiado grande, y apoyó el objeto sobre sus rodillas. Sus dedos recorrieron los grabados con una familiaridad que me estremeció. Tu abuelo decía que no era solo metal, comenzó. Decía que guardaba decisiones, promesas y culpas. Mi padre respiró hondo, tratando de mantener la calma. Mamá, por favor, habla claro. Todo esto suena a exageración. Ella levantó la vista y lo miró con una firmeza que rara vez le había visto. Eso mismo pensaron muchos antes que tú. El coche oscuro seguía allí fuera. Desde la ventana podía ver cómo el reflejo del sol en el parabrisas parecía un ojo vigilante. Sentí un nudo en el estómago. ¿Quiénes son esas personas que lo buscan? Pregunté. La abuela tardó unos segundos en responder. Algunos creen que el objeto les pertenece por derecho. Otros creen que debería desaparecer para siempre. Y hay quienes solo ven el dinero. Mi padre apretó los puños. No voy a dejar que nadie nos intimide, dijo. Si quieren algo tendrán que hablar conmigo. La abuela negó con la cabeza. Así hablaba tu padre al principio, susurró. Y mira cómo terminó. Ese comentario cayó como un golpe. Yo apenas había conocido a mi abuelo, murió cuando yo era pequeño, y siempre se habló de su muerte como algo repentino, natural. Pero el tono de la abuela insinuaba otra cosa. ¿Qué le pasó realmente? Pregunté casi sin darme cuenta.
Ella cerró los ojos, respiró hondo y cuando los abrió de nuevo parecía haber tomado una decisión. Murió con miedo, dijo. No de la muerte, sino de que el objeto cayera en las manos equivocadas. Mi padre se levantó de golpe. ¿Me estás diciendo que todo esto tuvo que ver con su muerte? Te estoy diciendo, respondió ella, que no fue tan simple como nos hicieron creer. Un golpe suave en la puerta interrumpió la conversación. Todos nos quedamos inmóviles. El sonido se repitió, esta vez más firme. ¿Esperabas a alguien? Susurré. Mi padre negó, caminó hacia la puerta y miró por la mirilla. Su rostro cambió de color. Es el hombre del coche, murmuró. La abuela se levantó con rapidez sorprendente para su edad. No abras, dijo. Aún no. Pero él ya había girado el picaporte. El hombre del maletín estaba allí, acompañado ahora por otra figura, más alta, con expresión dura. Lamento aparecer tan pronto, dijo el primero, pero surgió una urgencia. ¿Qué urgencia? Preguntó mi padre, tenso. El segundo hombre no habló. Se limitó a observar el interior de la casa, como si ya supiera exactamente lo que buscaba. Hay otros interesados, explicó el del maletín. Y no todos tienen la paciencia que yo les recomendé. La abuela dio un paso adelante sosteniendo el objeto con fuerza. No está en venta, dijo con claridad. Nunca lo estuvo. El hombre suspiró. Temía que dijera eso. Entonces no hay nada más que hablar, replicó mi padre. Les pido que se vayan. El segundo hombre esbozó una sonrisa apenas perceptible. Ojalá fuera tan sencillo, dijo por primera vez con una voz grave. Ese objeto pertenece a una historia que no es solo suya. Un escalofrío recorrió la habitación. Aquí termina la conversación, insistió mi padre, intentando cerrar la puerta. El hombre del maletín levantó la mano. Esperen, dijo. Al menos escuchen esto. Si no cooperan, alguien más vendrá. Alguien menos dispuesto a dialogar. ¿Es una amenaza? Pregunté sin poder contenerme. Él me miró con cierta lástima. Es una advertencia. La abuela se acercó a mí y me puso una mano en el hombro. Por eso debemos irnos, susurró. Antes de que sea demasiado tarde. ¿Irnos a dónde? Preguntó mi padre. ¿Huir como cobardes? Ella lo miró fijamente. No es huir. Es proteger. El hombre del maletín cerró su maletín con un clic seco. Tienen poco tiempo, dijo. Yo hice lo que pude. Cuando se fueron, la casa quedó sumida en un silencio aún más opresivo que antes. Mi padre caminaba de un lado a otro, nervioso. Esto es una locura, decía. Todo por un objeto que ni siquiera quería. Eso es lo irónico, respondió la abuela. Lo despreciaste cuando lo tenías y ahora te persigue. Esa noche empacamos lo esencial. La abuela insistió en que no podíamos llevar muchas cosas. El objeto fue envuelto varias veces, como si cada capa añadiera una mínima protección. ¿Vendrá papá con nosotros? Le pregunté a la abuela en voz baja. Ella miró hacia donde él estaba, sentado con la cabeza entre las manos. No lo sé, dijo. Este camino exige aceptar verdades incómodas. Antes del amanecer, salimos de la casa. El coche oscuro ya no estaba, pero la sensación de ser observados no desapareció. Mi padre condujo en silencio, siguiendo las indicaciones de la abuela sin preguntar demasiado. Aún hay personas que confían en mí, dijo ella finalmente. Personas que saben lo que este objeto representa. ¿Y qué representa? Pregunté. Ella me miró por el retrovisor. Un pacto que nunca debió romperse. La carretera se extendía frente a nosotros, larga y desierta. Mientras avanzábamos comprendí que aquello no era solo una huida ni una búsqueda de refugio. Era el inicio de una revelación que pondría a prueba a mi padre, a nuestra familia, y a todo lo que creíamos saber sobre nuestro pasado, mientras el objeto, silencioso, parecía latir con una presencia propia, como si supiera que su verdadero viaje apenas acababa de comenzar. El viaje terminó al amanecer, cuando el coche se detuvo frente a una casa antigua, aislada entre colinas cubiertas de niebla.
No había señales ni caminos claros, solo una puerta de madera oscura marcada por el tiempo. Al bajar sentí que el aire era distinto, más denso, como si aquel lugar guardara recuerdos que no querían ser despertados. La abuela respiró hondo. Aquí empezó todo, dijo. Y aquí debe decidirse cómo termina. Nos recibió un anciano de mirada penetrante. No preguntó nuestros nombres ni el motivo de la visita. Sus ojos se clavaron directamente en el bulto envuelto que la abuela sostenía. Al fin, murmuró. Pensé que nunca volvería a verlo. Dentro, la casa estaba llena de objetos antiguos, mapas, libros gastados, fotografías en blanco y negro. Todo parecía girar alrededor de una misma idea, la memoria. La abuela colocó el objeto sobre una mesa de madera y, por primera vez, retiró el paño por completo. Bajo la luz tenue, el metal ya no parecía insignificante. Los grabados brillaron con claridad, revelando símbolos que ahora resultaban inconfundibles. El anciano pasó los dedos sobre ellos con respeto. Esto no vale por lo que es, dijo, sino por lo que evita que ocurra. Mi padre se adelantó. Basta de enigmas, exclamó. Mi familia casi se destruye por esto. Díganme la verdad. El anciano lo miró largamente. Tu padre lo protegió porque sellaba un acuerdo. Un acuerdo que impedía que cierta información, cierta herencia peligrosa, saliera a la luz. Mientras este objeto existiera y permaneciera en las manos correctas, ese poder no podía usarse. Mi padre palideció. ¿Y ahora? Ahora, intervino la abuela, el mundo ha cambiado. Las personas que lo buscan ya no se conforman con rumores. El anciano asintió. Por eso hay que tomar una decisión final. Destruirlo, o revelarlo. El silencio fue absoluto. Sentí que todo dependía de ese instante. Mi padre miró el objeto, luego a la abuela, y finalmente a mí. En sus ojos vi algo que nunca antes había visto, humildad. Yo lo llamé basura, dijo en voz baja. Me equivoqué. No entendí que algunas cosas no se miden por su utilidad inmediata, sino por el legado que protegen. Se acercó a la mesa y colocó la mano sobre el metal. Si existe la posibilidad de que esto cause daño, debe terminar aquí. La abuela lo observó con atención. Una lágrima silenciosa recorrió su mejilla. Tu padre esperó toda su vida para oírte decir algo así. El anciano se levantó lentamente. Entonces elige, dijo. Pero recuerda, destruirlo no borrará la verdad. Solo la enterrará. Mi padre cerró los ojos. Cuando los abrió, su decisión estaba tomada. No más secretos, afirmó. Que la verdad salga a la luz. Que nadie vuelva a matar, amenazar o humillar por esto. El anciano sonrió con una mezcla de alivio y tristeza. Así sea. Lo que ocurrió después cambió nuestras vidas para siempre. El objeto fue entregado a quienes podían garantizar que su historia se conociera sin manipulación. Los documentos ocultos salieron a la luz. Viejas mentiras cayeron. Nombres poderosos perdieron su influencia. Hubo consecuencias, sí, pero también justicia. Mi padre regresó a casa transformado. Ya no despreciaba lo viejo ni lo sencillo. Escuchaba. Preguntaba. Aprendió demasiado tarde quizá, que el respeto no se demuestra con palabras, sino con atención. La abuela, en cambio, parecía más ligera. Como si al soltar aquel peso hubiera recuperado años de vida. Volvió a sonreír como antes, sin miedo en los ojos. Una tarde, mientras tomábamos café, mi padre se acercó a ella. Gracias por no rendirte conmigo, le dijo. Ella tomó su mano. Gracias por aprender, respondió. Yo entendí entonces la verdadera lección de todo aquello. No fue sobre un objeto valioso ni sobre dinero o poder. Fue sobre cómo el desprecio puede destruir puentes, y cómo el reconocimiento puede reconstruirlos. El regalo que mi padre tiró a la basura no solo tenía valor histórico. Tenía el valor de enfrentarnos a quienes éramos realmente. Y al final, cuando la verdad salió a la luz, lo más valioso no fue lo que se reveló al mundo, sino lo que se despertó dentro de nosotros. Porque hay regalos que parecen insignificantes, hasta que nos obligan a mirar nuestra propia alma.